Hola, mi nombre es Álvaro Álvarez y soy doctor en Historia Contemporánea y actualmente investigador postdoctoral en la Universidad de Valencia. Quiero presentaros mi libro titulado Fisuras en el firmamento, el desafío de las estrellas de cine al ideal de feminidad del primer franquismo. En él planteo cómo algunas de las actrices de la época se convirtieron en modelos heterodoxos de género respecto al oficial que la dictadura trataba de imponer al conjunto de mujeres. Ya sabemos que este modelo nacional-católico era el de una mujer recatada y virtuosa, subordinada al varón, recluida en la esfera privada, en la esfera del hogar, y que encontraba su razón de ser exclusivamente en la maternidad y en el matrimonio. En cambio, algunas de estas actrices mantuvieron un estilo de vida que no resultaba acorde con estos cánones. Tenían una proyección pública, disfrutaban de una independencia económica, jugaron con su sensualidad y mantuvieron relaciones sentimentales que no se ajustaban con los cánones y con el noviazgo formal estipulado en la época. Incluso alguna de ellas llegó a ser madre soltera. Con todo, yo no he elaborado una biografía de estas actrices, sino que he indagado sobre cómo se construyó su imagen de estrella a través de sus películas y de sus apariciones en medios de comunicación, ya fuera en las revistas de cine, en El Nodo o en otros medios. A través de entrevistas, reportajes, carteles, fotografías, pues se puede observar cómo estas actrices proyectaron una imagen que no resultaba cómoda para el régimen. Nos encontramos en los años 40 y 50, cuando el cine era el gran medio de entretenimiento de masas y sus protagonistas eran figuras muy populares y carismáticas. Esto era así para las grandes estrellas de Hollywood, pero también para las españolas, que carecían de ese halo mítico, pero en cambio resultaban más cercanas y por tanto más fácilmente identificables. De entre estas actrices he escogido a tres que por diferentes motivos representaban bien este desafío. Estas son Amparo Rivelles, Sara Montiel y Conchita Montes. Amparo Rivelles fue la gran estrella del cine español de los años 40 y experimentó un proceso de empoderamiento que le permitió mantener un estilo de vida al margen de las convenciones sociales. Sara Montiel fue el primer gran mito sexual del franquismo a partir del éxito extraordinario del Último cuplé en 1956, pero ya anteriormente supo jugar con su cuerpo como motivo de seducción y se convirtió en un ejemplo de ascenso social a través del espectáculo. Y por último, Conchita Montes fue una actriz sofisticada, culta e independiente que consiguió ser reconocida y admitida en círculos intelectuales. Su carrera está unida a la de su pareja sentimental, Edgar Neville, pero no como una simple musa, sino que tuvo también un papel creativo y llegó incluso a expresar reivindicaciones feministas sobre su profesión. Cada una de ellas, a su manera, puso en evidencia las tensiones y contradicciones de las políticas franquistas de género. Fisuras en el firmamento es un libro escrito desde la perspectiva de la historia cultural y de género, en el que también he incorporado los estudios fílmicos e iconográficos, pero creo sinceramente que su interés va más allá del estrictamente académico. Me parece que aborda un tema que puede resultar atractivo para un público amplio, y de hecho he intentado escribirlo de una manera que capte también la atención de aquellas personas que no son lectores habituales de libro de historia y que quieren acercarse a este periodo desde una mirada diferente, que transita desde el glamour de las estrellas a la miseria que padecía gran parte de la población, de la represión y la censura a los intentos por escapar de ella. Espero que todos los que os acerquéis a descubrir estas fisuras en el firmamento cinematográfico del primer franquismo os sintáis tan atrapados por ellas como me sucedió a mí.